Buenas noches. Aquí estamos, rodeados de libros. Fernando Rueda está hoy con nosotros. Fernando Rueda, que ha escrito, dice la crítica, una de las mejores novelas de espías, si no la mejor, de las que se han publicado últimamente. Fantástica, la mejor novela escrita en castellano. Ahí la tienen, ahí tienen la portada del libro de esa novela de Fernando Rueda, de la que vamos a hablar, pero no solo de esa novela, vamos a hablar, aprovechando que lo tenemos aquí, hablaremos sobre todo de espionaje y de espías, ya que tanto sabe Fernando Rueda de todo eso, desde que abrió brecha en España, en el periodismo de España, como periodista de investigación, en el diario Ya. Fue el primero que hizo eso que ahora se llama periodismo de investigación y además con un tema tan delicado como el del espionaje. Fernando, pues para que no digas que me tengas que decir luego eso de que, bueno, que yo he venido aquí a hablar de mi libro y todo esto, aprovechemos y hablemos ya de entrada. No te pido que nos cuentes la novela, yo tampoco lo voy a hacer, pero sí te pido, por favor, que nos des, digamos, pues, en fin, como si, algo así como un anzuelo para ver, que nos pongas allí un poquito de carnaza. Sí, bueno, pues como tú has dicho, yo después de tantos libros de investigación tenía que plantearme en una novela algo que fuera un reto, algo de lo que no se hubiera hablado, ¿no? Y entonces básicamente mi reto fue en dos sentidos. Uno, hablar sobre las mujeres en el espionaje. Yo había escrito muy poco, pero en general sí había escrito muy poco, y me di cuenta que la imagen que perduraba era la imagen de las mataharis, es decir, esas mujeres que utilizaban sus encantos para conseguir información de hombres inocentes, de hombres tontos o de hombres muy inteligentes, pero que eran capaces en la cama de contarlo absolutamente todo. Entonces, ahí creé una trama actual, que es en estos momentos del servicio de inteligencia, y puse a una mujer como jefa de la dirección de operaciones, un puesto que hasta ahora nunca ha ocupado una mujer. Manuela Langares, la protagonista de tu novela, a mí, fíjate que me parece todo menos una matahari. Claro. Es una mujer que no es una matahari, ¿eh? Es todo lo contrario, eso sí, es una mujer seductora, que le toma muy bien el pulso a la vida, una gran conocedora de hombres, pero sobre todo una mujer que conoce muy bien la vida, los sentimientos, que sabe conseguir las cosas a través de la cama rica, pero más bien a través de los sentimientos. Efectivamente. Yo investigué para el libro esa faceta de cómo eran las mujeres, y realmente, aunque esto es una novela, digamos que podría haber ocurrido, es una novela plausible. En los años 80 no había, cuando se produjo el golpe de Estado del 23F, apenas había mujeres en los servicios de inteligencia, se las despreciaba. Era un servicio secreto militar que estaba controlado por coroneles, por generales, y bueno, llegó, después del 23F, se nombró a Emilio Alonso Manglano director del CSIC, y entonces dijo, bueno, esto, para ser un real servicio de inteligencia, tiene que tener civiles y mujeres. Entonces empezaron a buscar mujeres. Entonces, ¿dónde las buscaron? Pues las buscaron entre ellos mismos, en una endogamia, sus hijas, sus nietas, sus sobrinas, y entonces entró toda una promoción en la cual las pruebas para entrar en aquel momento eran cuasi nulas. Con ser hija o sobrina ya tenías bastante, no como ahora, que ahora las pruebas son durísimas, duran un año, es muy complicado, pero en aquel momento no. Y entonces entró toda una generación en los años 80 de mujeres, como entra Ela Langares en los años 80, que, bueno, que aprenden las mismas técnicas,
que al principio se las tiene muy mimadas y muy cuidadas, apenas se las deja salir a la calle, no sea que se vayan a las pase algo, imagínate el follón, ¿no? La hija de un general que le pasa algo, no las dejan salir a la calle, pero van aprendiendo la profesión. Y no tiene efectivamente nada que ver con Mata Hari. Yo en estos 25 años que llevo investigando sobre los servicios de inteligencia, he conocido unas cuantas, y eran mujeres absolutamente normales, como las que te puedes cruzar en la calle. Es verdad que tú lo citas, que tienen una ambigüedad moral que es típica de cualquier espía, ¿no? Es decir, cómo son capaces de hacer todo ese tipo de cosas cuando, que están más allá de la ley, que tienen que conseguir información del sistema que sea necesario, ¿no? Y luego está en un mundo de conspiración, ¿no? Con lo cual es muy complicada. Pero efectivamente las mujeres ahora son muy buenas y bueno, y espero que se sientan reflejadas esas ya cientos de espías, porque ahora mismo hay 1 de cada 3 mujeres en el CNI, el CNI son unos 3.000 y pico, 1 de cada 3 es mujer. Es decir, hay 1.000 mujeres espías en España. 1.000 mujeres espías en España, eso es un titular, ¿eh? 1.000 mujeres espías en España. Bueno, y cómo, ahora hablaremos de esas mujeres, pero sobre todo, Fernando, ¿cómo es el espionaje? ¿Cómo son, más que el espionaje, cómo son los servicios secretos, los servicios de espionaje ahora mismo de España? ¿Cómo son? ¿Cómo son? A ver, para que nuestros telespectadores conozcan un poco los intríngulis. Sí, lo que hay detrás, las tripas del espionaje. Pues el espionaje español es un espionaje que se dedica a dar información al gobierno, esa es su misión. Básicamente, los temas más importantes que dedica son a la lucha contra el terrorismo de ETA. Después del 11M, la lucha contra el terrorismo islamista. Hay que tener en cuenta que cuando surgió el 11M había muy pocos agentes que se dedicaran a espiar a los islamistas, y entonces después de ese atentado se contrataron cerca de 500 agentes para todo ese tipo de misiones. Pero entonces hacen esas misiones básicas, terrorismo de ETA, terrorismo islamista, y luego tienen otras misiones interiores, como son, por ejemplo, las misiones de economía. Efectivamente, cuando de repente se produce un ataque a la bolsa española y caen todas las acciones, bueno, pues el CNI investiga si realmente hemos sufrido un ataque interesado de potencias que querían forrarse o todas esas cosas. Y luego, y hay muchos asuntos dentro de España, pero es verdad que lo hay. Tenemos más de 60 delegaciones fuera de España, es decir, en 60 países hay agentes del CNI que están tratando de obtener información. Agentes del servicio, el CNI, para que nuestros telespectadores, es el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, es digamos que la casa de los espías. La casa de los espías, efectivamente, ¿no? Hay allí en todas partes, hay en zonas muy conflictivas, como puede ser en Irak, en Afganistán, en zonas de mucho interés nuestro, como México, Iberoamérica, como Chile, que haciendo misiones de lo más extrañas. Déjame que te cuente una. Sí. Por ejemplo, en Chile, hace 15 o 20 años, había micrófonos en el Palacio de la Moneda, y entonces había la sospecha de que había esos micrófonos. Entonces, bueno, pues pidieron a diferentes servicios de información internacional que les hicieran un barrido, porque no se fiaban, los propios chilenos no se fiaban de sus servicios secretos. Venían de la época de Pinochet. Tenían motivos. Y entonces los demócratas decían, estos nos están espiando. Entonces pasaron por ahí el BND alemán, un gran servicio de inteligencia, y lo revisó y dijo que no había nada. Siguieron sin fiarse, mandaron a los del Mossad, el Mossad hicieron el mismo barrido y tampoco había nada. Terminaron avisando a la CIA norteamericana con sus equipos que llevaban, tampoco. Bueno, al final le pidieron al embajador español si podía ir la gente del CSIC, y la gente del CSIC lo único que les dijo es, por favor, no avisen a nadie de que vamos. Con lo cual,
no pudieron desactivar algo tan simple como esto, los micrófonos, y los agentes españoles descubrieron 2 micrófonos en el Palacio de la Moneda de Chile, con lo cual espiaban, no se sabe quién, porque un micrófono está ahí, pero no se sabe quién lo ha puesto, espiaje. Y fueron los espías españoles los que hace 20 años... Los que descubrieron el espionaje que se estaban haciendo entre ellos mismos. Entre ellos mismos, ¿no? El perfil, no, antes de preguntarte por el perfil del espía español, antes de eso quiero preguntarte otra cosa. Los ciudadanos de a pie, la gente corriente y moliente que vamos por la calle, sí, tenemos la sensación de que estamos siendo permanentemente vigilados, de que nunca, jamás ha habido como ahora este control sobre nuestras vidas, de que vamos dejando rastro por todos los lados, de que lo saben todo de nosotros, de que la información, el espionaje ya no es solamente el espionaje de los espías que trabajan, como tú contabas ahora, pues para una central de inteligencia, no, o para hacer frente al terrorismo, es el espionaje económico, el espionaje de tipo personal, para el chantaje. Bueno, es un convencimiento que está en la calle y que yo quiero plantearte aquí, a ti que sabes tanto de todo esto. Bueno, pues mira, no te voy a decir que no, sino todo lo contrario. El CNI tiene unos mecanismos capaces de controlar nuestra vida diaria hasta el más mínimo detalle. Y el problema es que tú has generalizado, pero lo lógico es que el CNI investigue a las personas, a los malos, llamémosle, ¿no? Sí, a la gente que afecta sus acciones a la seguridad nacional, a gente que está en el tráfico de armas, los espías de otros países que intentan espiarnos. Pero el problema es cuando aparecemos en sus redes gente que en realidad no tiene nada que ver con todas esas cosas. Y eso el CNI tiene medios para hacerlo. Y te voy a poner un caso concreto. El CNI tiene los mecanismos necesarios para entrar en cualquier ordenador de cualquier persona y, sin que esa persona se entere, descubrir todo lo que esa persona está haciendo en el ordenador. Sus contactos, sus amigos, lo que está escribiendo, sus mensajes, absolutamente todo. Y como además disponen de una terminal de SITEL, el sistema de interceptación que el gobierno socialista puso en marcha en el año 2004, y ese sistema está, digamos, al estar dentro del CNI, está un poco fuera de control, ellos podrían perfectamente interceptar las llamadas telefónicas de la mayor parte de las personas, y esas llamadas no solamente le dan el contenido de la conversación, sino que le dicen nuestra conversación y le da todos los datos de todas y cada una de las personas con las que estamos hablando, y se los da inmediatamente: dónde vive, quién es, a qué se dedica. Con eso, ya no te digo si hacen esos 500 agentes que tienen, que pertenecen a la unidad operativa y que se dedican a los seguimientos, a los controles y todas esas cosas, si además te hacen un seguimiento, bueno, pues sabrían absolutamente todo sobre nosotros. Además, hay una base de datos que tiene la policía, a la cual tiene acceso el CNI, de alquileres de coches, de viajes, es decir, todo de compra de coches, con lo cual, de movimientos de las tarjetas, con lo cual pueden tener no digo que lo tengan, pero pueden tener acceso, claro, acceso a toda la información de cualquier ciudadano. Y en todo esto del control, del espionaje, de tener todos estos datos, de saber y conocer las intimidades, la privacidad de las personas, sigue jugando un papel fundamental la vida sexual de las personas. Los servicios de espionaje se dedican a saber qué es lo que hace la gente en la cama, para chantajearla en un determinado momento, para ponerle en el camino lo que le gusta y conseguir lo que se quiere. Eso sucede. Eso ha sucedido toda la vida y sigue sucediendo, porque la gente muchas veces tiene determinadas perversiones que, por el hecho de realizarlas, ya son chantajeables, o porque son de una moral muy estricta y presumen de esa moral muy estricta y luego se van a ligar por ahí, con lo cual nuevamente son chantajeables, pero sobre todo porque es verdad que, aunque te haya hablado que en la novela
las agentes realmente no se dedican a ese tipo de cosas, aunque pueden utilizar esa arma como cualquier otro. Es verdad que al final ese tipo de chantajes se produce. Mira, en la década de los 90 había dos agentes que estaban haciendo mucho daño aquí en España al espionaje cubano, el G2. Estaban descubriendo muchas de sus fechorías y se estaban produciendo expulsiones. Entonces, ¿qué es lo que hizo el G2? Mandó a dos conejitas, que les llaman ellos, para que se los ligaran y poder obtener información de ellos y chantajearles. Los dos cayeron en la trampa. Con la conejita. Con las conejitas cubanas. Y fíjate, es decir, claro, sí. Uno de ellos, que era militar, que tenía 40 y muchos años, de repente ligar con una jovencita de 20 y pocos, absolutamente despampanante, pues siendo espía, no se creyó que le podía ocurrir a él, ¿no? Y fue el propio servicio de inteligencia el que descubrió el arma y el que le obligó a romper esa relación, y obviamente le expulsaron. Pero fíjate que siendo espía no se dio cuenta de que, joder, ¿cómo puedo ligar yo con un pibón de 20 años, ¿no? Sabiendo, como sabes, tanto de espionaje y que se ve en esta obra fantástica, la mejor novela de espías escrita en castellano, escrita en español, ha dicho Julia Navarro, casi nada de tu novela, pero sabiendo tanto como sabes por los libros anteriores, por ejemplo, pues los que escribiste, por ejemplo, ¿cómo era? ¿Por qué nos da miedo el CSIC? A propósito, ¿por qué nos da miedo que nos espíen? A ver, ¿por qué tenemos tanto miedo al espionaje? Pues mira, básicamente una cosa es que controlen todo, que ya lo hemos dicho, toda la información sobre cada uno de nosotros. Y otra cosa es el uso que le den a esa información, lo cual lo hace mucho más grave. Durante la época socialista de Felipe González, la historia ha demostrado ya, es decir, no hablamos de suposiciones, sino que la historia ha demostrado que utilizaban a su servicio de inteligencia para sus indicativos de los GAL y de otro tipo de cosas, y luego ellos empezaron a chantajear al gobierno cuando le interesaba, y cuando querían sustituir a Manglano, el propio Manglano se encargaba de evitar que le sustituyeran. Años después, con Aznar y ahora con Zapatero, eso ha adquirido otros tintes distintos, pero el espionaje sigue actuando más allá de la ley. Lo han disfrazado, ahora tienen un juez, ¿no?, que teóricamente autoriza sus penetraciones clandestinas. Teóricamente. Porque tú te imaginarás que ese tipo de cosas que ocurren, ¿no? Es decir, hay muchas veces que le encargan la propia familia, es decir, como el director Alberto Saiz, que se consideraba tan poderoso que le colocó micrófonos ocultos a la asistenta de uno de sus amigos, porque no sabían si les estaba timando dinero o no les estaba timando dinero, ¿no? Cuando alguien utiliza los medios del Estado ya en su propio beneficio, entonces tenemos un problema. Es verdad que esto ocurre en España, que ha ocurrido sistemáticamente, pero que también ocurre en otros países. Claro, lo que pasa es que mal de muchos, consuelo de tontos. Efectivamente, tienes toda la razón. No nos alivia mucho. Oye, Fernando, además del espionaje, del espionaje de los servicios de información del Estado, del gobierno, hay otros servicios, hay otro espionaje, hay un espionaje privado, hay un espionaje, pues digamos que tiene que ver, que es paralelo al del gobierno y que tiene que ver con indagar en la vida privada de las personas para cuestiones de amorosas incluso y de negocios. ¿Cómo es ese espionaje en España? ¿Es fuerte? ¿Tiene músculo? Háblanos un poquito. Sí, yo también lo menciono en la voz del pasado, y en un caso que representa realmente lo que es la realidad, y es que hay muchos agentes del CNI que abandonan el servicio
por distintos motivos. Y uno de esos motivos básicos es pues que quieren más dinero. Más dinero, sí. O porque saben mucho y... Saben mucho y se pueden forrar o pueden obtener dinero fuera. Entonces, muchos de eso que teóricamente han hecho los detectives, ahora lo hacen exagentes del CNI. Si tenían alguna duda, de que se sabe todo y de que nada queda oculto y de que tienen conocimiento de todo lo que hacemos, que nos espían hasta cuando dormimos, pues aquí tienen la prueba de todo ello en el día de hoy con estas palabras de Fernando Rueda. Y todo eso lo que pasa que dentro de un entramado internacional, mundial, de cosas que pasan, de viajes, de pasiones desatadas, de guerras y de mucho más, está contenido en este libro La voz del pasado, que, como ya les decía al principio de este encuentro, de estas palabras a medianoche, es una novela no solo apasionante, sino fantástica. Pero no me quedo sin preguntarte una cosa, Fernando, antes de irnos. Dime. ¿Has sentido miedo alguna vez? ¿Te has asustado alguna vez al descubrir alguna cosa en alguno de esos reportajes de investigación que has hecho sobre todo este entramado de los servicios secretos? El servicio de inteligencia obviamente ha controlado, ha seguido mis pasos, sobre todo por las informaciones que yo contaba. Te voy a contar una anécdota muy rápidamente. Cuando yo publico un libro, uno de mis libros, se llama K, licencia para matar, sí. Cuando yo noto 3 meses antes que han entrado en casa y que al ordenador le ha pasado algo, lo llevo un técnico, el técnico me dice efectivamente ha sido manipulado. Ellos sospecho que se han llevado el original de ese libro y yo, después del original de ese libro, hago algunos cambios en el libro. Cuando sale el libro, a los 2 días, da una rueda de prensa en el Palacio de Moncloa a Javier Calderón, director del CSIC, le preguntan por mi libro, que lleva 2 días en el mercado, y dice que lo único que no le gusta del libro es que menciono los problemas que tuvo su hijo. Y yo me pregunté en aquel momento, ¿cómo se enteró, qué libro leyó él? Porque en el libro que salió publicado no había absolutamente ninguna mención a su hijo, que sí había en el libro que supuestamente se llevó el CNI. Un reconocimiento público como ese de que habían investigado es algo que me ha pasado a mí, pero que yo creo que nos ha pasado a muchos periodistas y a mucha gente de este país, ¿no? ¿Cuál es el perfil del espía español? Hombre-mujer. ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo son? Pues lo ideal es que sean absolutamente iguales al resto de la población. Tienen que tener, al menos de apariencia física, idéntica. Es decir, normalmente no cogen espías que midan 1,95 porque llaman mucho la atención. Luego, intelectualmente, hay muchos, la mayoría son universitarios, excepto en las unidades operativas, que está formado por guardias civiles, por gente, digamos, más preparada para las misiones más arriesgadas. El de mesa, hay mucho informático, que es el típico hacker capacitado para hacer todo tipo de cosas. El análisis son profesores de gente de universidad, de historia, de políticas, gente con formación. Tienen que saber muchos idiomas, cuanto más idiomas mejor, claro. Y sobre todo tienen que tener unas cualidades, es decir, esas cualidades son que son aguerridos, que son decididos. Y luego cualquiera que está ahí dentro es sometido previamente a una vigilancia y a un control de su vida pasada absoluta, ¿no? Si tiene vicios con el alcohol, o si es gay o muy promiscuo, no importa, siempre y cuando ellos lo sepan, ¿no? Es decir, quieren saber todo de cada uno de sus agentes, ¿no? Esas características, por ejemplo, la vinculación con el alcohol
o la vinculación con las drogas, pues sería más, o una vida, en fin, una vida sexual desordenada del tipo que sea. ¿Eso no es una limitación para ser espía? Las drogas sí, es decir, incluso en la unidad operativa se le somete periódicamente a controles para demostrar que no toman drogas. Bien es cierto que lo de beber es una cosa que todos bebemos y que no, digamos que no hay ningún problema. Lo importante ahí es que ellos dejan que la gente sea un poco como es la sociedad, pero necesitan saberlo. Necesitan saber para saber por dónde los pueden pillar. Efectivamente. Para saber por dónde los pueden pillar, supongo, y para tenerlos controlados. Y además no solamente eso, sino que una vez que entran, periódicamente todos y cada uno de los 3.000 agentes son sometidos a investigación por una unidad que está aislada, que es la unidad de seguridad interior, que está fuera, a la cual nadie conoce y que se dedica a perseguir a los propios espías, a revisar sus cuentas corrientes, a ver sus cuentas con Hacienda, todo para tratar de saber que son leales al servicio de inteligencia que paga su sueldo, ¿no? ¿Cuántos espías tiene España? Tiene en torno a los 3.100. Básicamente están en... ¿3.000? 3.000 y pico, sí. 3.100, una cosa así. Pero una gran parte están en Madrid y luego hay delegaciones en todas las ciudades, en Valladolid, en Zamora, hay con más o con menos, pero lo hay en cada ciudad. Más, por ejemplo, últimamente en las ciudades donde hay inmigración islámica, hay árabes, ahí se ha potenciado en los últimos años la presencia, se ha aumentado la presencia de agentes, ¿no? 3.100 espías que pagamos todos, claro. Efectivamente. Y que están ahí para nuestro bien, por supuesto, para nuestro bien. Lo dejamos ahí. Están ahí para nuestro bien, para saberlo todo. Bueno, pues si quieren saber muchas cosas de ese mundo tan, no sé qué palabra utilizar, digamos que tan vidrioso por lo menos. Vidrioso. Apasionante en cualquier caso. Apasionante en cualquier caso, ya saben, Fernando Rueda es el hombre que más sabe de espías y lo demuestra en esta novela, La voz del pasado. Con ella empezamos y con ella nos marchamos. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado con esta noche de espías. Gracias, Fernando, muchas gracias. Hasta pronto. A ti. Muchas gracias.